Profe, encontré mis preguntas, si Sí, quiere decime. le... Em, Hay uno de los videos del cromatógrafo de gases que Sí, se ve como que muestra dos picos. sí, Eh, Uno cuando pasa por... o sea, uno cuando... Ay, no me sale la palabra. Está el inyector, pasa como por eso que es tipo cable, y cuando sale es como que muestra un pico. Y mm, cuando pasa por otro lugar muestra otro pico. Ahora no me sí. van a salir los nombres, obvio, pero es así, muestra dos picos, que es lo que a nosotros nos muestra el software en la pantalla. ¿Me Generalmente los explico? picos corresponden a la resolución del cromatógrafo. Uno, por eso les digo, siempre uno tiene que hacer una corrida del marcador que está buscando. Por ejemplo, suponete que vos buscás en un cromatógrafo de gafes sustancias que pueden ser acelerantes, qué sé yo, éter, acetona, benceno, etcétera, fenol. Entonces, si uno busca esto, tiene que correr patrones moleculares que son para ese tipo de compuestos, donde tienen, por ejemplo, si vos ves la acetona, tiene 3 carbonos, tiene un carbono central con un oxígeno, con un doble enlace, y eso es lo que resuena, y eso es lo que te marca el pico, porque justamente los electrones de ese oxígeno en relación al carbono están deslocalizados, son electrones sigma. Al estar deslocalizados, cuando son excitados, resuenan y lo que hace es mostrarte un pico o una banda. Ustedes recuerden que todo lo que es cromatografía, y esto es importante, uno tiene una fase fija y una fase móvil. Va a depender de la relación que haya entre el compuesto, cómo se absorba a la fase fija lo que se va a mover. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia que se absorba mucho a la fase fija, porque ¿para qué sirve un cromatógrafo? Vamos a empezar por ahí. La cromatografía, ¿cuál es la finalidad? Separar. ¿Está claro? Yo en la muestra tengo todo junto. ¿Qué es lo que quiero hacer para resolverlo? Separarlo. Ahora, en la separación, lo que voy a tener que, al separarlo, va a haber varias bandas. Si yo estoy buscando una banda en especial, obviamente tengo que identificar a esa banda en diferencia de las otras. ¿Está claro esto? Entonces, cada pico de resolución, hay una filmina que yo les bajé ahí en el PowerPoint, que te muestra varios picos y en una te muestra, fíjate, justamente un carbono con un doble unión con un oxígeno. Porque justamente ahí podés buscar, por ejemplo, Sí, está bueno. acetona. Si vos tenés un oxígeno que está unido con un doble enlace, podés buscar un éter. ¿Se entiende esto? Entonces, dependiendo de la separación, hay sustancias que quedan retenidas en la fase fija y otras que no, que son las que se van a mover. Y así lográs separarlas. Porque la cromatografía lo que te sirve, en realidad, es para poder, de una muestra que no sabes qué es lo que tiene, poder separarlas y poder visualizar qué componentes tiene esa muestra. ¿Está claro? Por ejemplo, yo veo una escena del crimen, pienso que hay acelerantes, lo huelo, tomo varias muestras, las voy a hacer, las envío para hacer cromatografía. Lo que van a hacer es esas muestras, hidratarlas, pasarla como vos viste con una jeringa por el cromatógrafo y cuando pasa se pulverizan y el cromatógrafo lo que hace es separarlas. Y al separarlas las va identificando. En cada una de esas te va marcando qué tipo de compuesto es. ¿Sí? Y vos podés asumir que puede ser éter, acetona, queroseno, etcétera. Algún compuesto que sea, en este caso, por ejemplo, un acelerante. ¿Está claro? Perfecto. Si, por Sí, ya está. ejemplo, por absorción atómica, vos querés buscar, como vimos, la identificación de deflagración de pólvora, y bueno, ahí vas a buscar plomo, bario o antimonio. Entonces, en una absorción atómica, vos de todo lo que tenés en la muestra, solamente buscas eso. Por eso las rendijas que yo les mostré ahí, les di en las filminas, son justamente las longitudes de onda de la separación que hay entre el núcleo atómico y el radio, que te dice que eso es plomo y no es otra cosa. Porque si fuera otro elemento, tendría un radio más grande o un radio más chico. Entonces te delimita justamente qué tipo de elemento es. Por eso es tan específica, además de ser tan sensible. ¿Sí? Que yo otro día le Y dije a Anabel, tenía, después le comenté, que la absorción atómica son, en realidad, a ver, en realidad hay que tener cuidado con esto. Es una prueba de certeza,
en lo que arriba a la especificidad y sensibilidad que tiene. Lo que pasa que es de orientación, ¿por qué? Porque yo también, si trabajo en una metalurgia, voy a tener rastros de metales en las manos. Y no tiene por qué ser deflagración de pólvora. ¿Se entiende esto? ¿Está claro la diferencia de una cosa a otra? O sea, hay que unir varias cosas. No solo porque yo, por ejemplo, me hagan una prueba y me determinen que tengo plomo en la mano, que dice que disparé un arma, que capaz que ni tengo un arma. Pero estuve trabajando, soldando, por ejemplo, y seguramente voy a tener rastros de antimonio y rastros de plomo en las manos. Es lo más probable. ¿Está claro Sí, esto? eso Que nos son falsos explicaban a ver con positivos en el... realidad. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? sí, sí. Tengo dos preguntas más y ya Sí, está. lo que quieras. La sustancia reductora es la que se oxida y pierde electrones, ¿no? Exactamente. Siempre cuando uno Perfecto. habla de esto hay que tener cuidado con esto. Me Cuando cuesta un uno montón. dice agente oxidante es el que se reduce. Y cuando dice agente reductor es el que se oxida. Están invertidos los términos. Porque lo que quiere decir que el agente oxidante, ¿por qué es oxidante? Porque oxida al otro. ¿Y qué va a hacer? Reducirse. En cambio, el agente reductor, ¿qué va a hacer? Va a reducir al otro, con lo cuanto se oxida. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, para que no se acuerden esta regla de memoria, el oxígeno, al ser un comburente, es un oxidante por excelencia. Oxida todo. ¿Cómo se dan cuenta? Cortan una manzana, la dejan afuera, o la ledra, donde sea, y la van a ver que se pone marrón. Es un pardeamiento no enzimático. ¿Por qué? Porque se oxida con el oxígeno ambiental. El hierro lo dejo a la intemperie, no lo cubro con una pintura antioxidante y se oxidó. Porque el oxígeno es oxidante. ¿Qué dice que se oxida? Que es oxidante, que se va a reducir, que va a tomar electrones. ¿Está claro? Con lo cual, todo agente oxidante se reduce. Todo agente reductor se oxida. Al revés. ¿Quedó claro eso? Genial. ¿Para que te lo Sí, acuerdes? gracias. No, de Sí, nada. pues me costaba un montón y lo anoté así textual como para saberme la memoria y ahora Vos con lo de la recordá manzana esto, me el da... oxígeno es un oxidante por excelencia, no te lo olvidas más. El oxígeno siempre se Sí, reduce, siempre. Solamente con el flúor se puede llegar a oxidar, pero con el resto de los elementos de la tabla periódica, los ciento y pico, siempre el oxígeno se reduce y los demás se oxidan, siempre. ¿Está? bien. Y lo último, que igual le habías hecho un par de preguntas a Anabel, pero eran más de la práctica. Tengo que esperar a que me conteste, pues se las No mandé hace sé, un por par ahí de alguna días te la puedo también. resolver yo de algo que yo tenga experiencia, decime, a ver. Sí, igual me queda una más de las de usted. Para producir un incendio necesitamos, además de la energía de activación, ¿qué? ¿Una sustancia acelerante? No, en realidad para producir un incendio se hace falta tres cosas. Para producirlo, vos tenés que tener el combustible, ¿sí? El comburente y el foco de ignición, ¿sí? El combustible Claro, el puede ser un triángulo. sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas, puede ser cualquier cosa que tenga un punto de inflamación o un punto de ignición que lo haga arder. ¿Está claro? Eso es el combustible. El comburente, uno dice que es el oxígeno. El oxígeno también es un comburente. Hay muchos comburentes. Pero el oxígeno, como lo tenés en el ambiente al 21%, está siempre. ¿Está claro? Salvo como yo les dije, si tengo una vela y le pongo un frasco arriba, se apaga porque no tiene oxígeno, ya está, ahí te das cuenta. ¿Está? Entonces, como el oxígeno es un comburente, es el segundo elemento necesario. Y el tercero es el foco de ignición. Vos podés tener el combustible y el comburente, porque el comburente va a estar. Vos tenés un frasco con éter, por ejemplo, o tenés, qué sé yo, no sé, una frazada, ¿sí? O una goma espuma. Están en contacto los dos, ¿está claro? Ahora, si vos le sacaste una llama, hay una chispa, o alguien tiró un fósforo, un cigarrillo, ahí se produjo el incendio. ¿Está claro? Ahora, Genial. dependiendo de la magnitud y el tiempo, cuando arden, se da lo que se llama reacción en cadena. ¿Por qué? Porque ponerle que el foco de ignición sea una chispa eléctrica, desapareció. Es un minuto, ya está. Un cerillo, un cigarrillo, ya está. Se consumió en el incendio. O sea que una vez que se desató el incendio, es reemplazado por el calor, que reemplaza el foco de ignición generalmente, porque el foco de ignición se terminó. Entonces, el calor es el que le da, de alguna manera, la potencialidad ahora de seguir el incendio, porque el calor depende de la energía que se va disipando a través de que aumenta la temperatura en el lugar.
Y esto da una reacción en cadena, en donde los mismos productos de la combustión, gases, pueden ser y son generalmente combustibles. ¿Está claro esto? Por eso se habla de tetraedrofuero. El triángulo de fuego, que es el tradicional, es el que se decía antiguamente en seguridad e higiene, por ejemplo, en los protocolos, que uno decía, bueno, sí, esta punta, si yo sofoco, por ejemplo, yo bajo el calor, el incendio se tiene que empezar a sofocar. Si yo retiro el componente, saco el oxígeno, la manta arriba del tipo que se está quemando, lo mismo. ¿Está claro? Son, de alguna manera, puntos que van a hacer que se vaya a sofocar el incendio. Ahora, la reacción en cadena se da generalmente porque los mismos productos actúan como sustancias reductoras y se oxidan. Y al oxidarse siguen con la reacción y a menos que tengas alguna forma de poder sofocar el incendio va a seguir. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió seguro? Sí. Bien. Sí. Ahí está. Profe, yo tengo una pregunta. No te escucho, habla un poquito más fuerte. ¿No lo escucha ahí bien? No te escucho. O escríbemelo en el chat porque te escucho muy bajito. Sí, por mí anda mal el micrófono, escribo en el chat mejor. Escribilo acá en el chat, que tengo el chat abierto. Profe, Sí. el agua regia, estas son las que le había hecho a Anabel, El agua que regia también es el son hidróxido de varias. sodio. Sí, Es el pero agua ¿con qué regia. se limpia? ¿Con agua común? ¿El agua regia? Depende de la concentración. A los ácidos y a los bases fuertes, generalmente uno con agua los diluye, ¿tá? Pero, hay que tener mucho cuidado con los vapores que emanan, ¿tá? Ejemplo, ¿viste cuando yo les mostré los metales alcalinos en agua? ¿Te acordás? Que vieron los metales alcalinos en agua. No sé si capaz que me confundo y no lo mostré acá, no lo mostré acá. Lo mostré en otro lado, en otra comisión de otra química. Si yo un metal alcalino como el sodio, el litio, etcétera, lo pongo en agua, arde y explota. No me acuerdo si lo mostré acá. Pero lo había mencionado usted o Anabel, porque yo algo de eso me acuerdo, sí. Bueno, todos los metales alcalinos son altamente higroscópicos. Por eso cuando los pongo en agua, generalmente, primero, hace una reacción muy exotérmica, libera calor y además desprende una cantidad de energía que generalmente hasta puede formar chispas. El hidróxido de sodio en agua hace generalmente eso. Ahora, ¿qué ocurre? El hidróxido de sodio, cuando yo lo pongo en agua, tiene cationes sodio, ¿sí? Los cationes sodio, dependiendo también del material, pueden generar energía, y el hidróxido de sodio en agua levanta muchísima temperatura. Entonces, generalmente hay que aclararlo, o sea, a lavarlos con abundante agua. El ácido clorhídrico, si vos lo pones en el agua, elimina vapores de cloro, que son tóxicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se tiene que hacer en lugares muy ventilados, con una buena aireación en todo el ambiente, y que esos vapores se eliminen lentamente y que no genere una atmósfera que pueda ser nociva. ¿Está claro esto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ejemplo, en el revenido de armas, que lo habré visto en la clase pasada con Anabel, seguramente una de las prácticas que les dijo es revelarlos con ácido clorhídrico, ¿sí? O con ácido nítrico, son ácidos fuertes. Entonces, eso hace que yo primero le paso clorhídrico, nítrico, y después le pongo agua y generalmente elimina vapores. Ahí tengo que tener cuidado. ¿Está claro? A ver. Acá no buscan para que sea específico. Pregunto por qué dijo recién que podía, por ejemplo, soldar. No buscan partículas. Lo que pasa es que la partícula de plomo, generalmente, vos lo vas a encontrar, generalmente ovario y antimonio, como la deflagración, es decir, los átomos quedan, de alguna manera, en la piel. Entonces, cuando vos haces el test, lo que haces es barrer, y eso después, al ponerlo en un cromatógrafo o en un equipo de asociación atómica, lo que detecta son esos metales. Si yo trabajo en metalurgia, por ejemplo, en el libro está esto, yo trabajo en cualquier lugar donde hay industria, seguramente voy a tener restos de metales, o si trabajo, por ejemplo, en lugares donde se hacen soldaduras, seguro voy a tener restos de metales en las manos.
Sí, es lo mismo, ¿se acuerdan cuando yo les dije la vez pasada que las pruebas de sangre también tienen este problema? Porque, por ejemplo, los que fumamos, si yo tengo nicotina en las manos, si la nicotina puede actuar como una sustancia que de alguna manera también me puede dar, hasta para algunas reacciones, un falso positivo, y sin embargo tiene que ser negativo. Entonces también hay que aunar muchas cosas, no solamente, por eso uno dice que la prueba gold standard son las pruebas de biología molecular, porque esas no tienen generalmente, salvo que haya contaminación o en la cadena de prueba, si no tienen generalmente una forma de poder refutada. Ustedes piensen que ustedes cuando hacen la pericia, eso después va a un juicio, en donde en el juicio normalmente el abogado de la defensa va a tratar de tirarles abajo la pericia. Yo cuando hice el curso de perito, me acuerdo que una de las consignas que nos dijeron es, cuidado cuando contestemos los puntos de pericia, ¿sí? Cuando hagamos la contestación de la refutación de los puntos de pericia, porque generalmente yo hago una pericia, escribo el informe, eso va va a juicio, lo ve el abogado de la defensa, ¿está claro? Generalmente va a contestar, no en un tono habitual y un tono normal, no va a tener a contestar como uno que dice con los tapones de punta, o sea, va a tender a tratar de tirar justamente la pericia que uno hizo totalmente abajo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno contesta esas pericias, en qué tono contestarlas. ¿Está claro esto? Ustedes no se olviden que ustedes van a ser generalmente, salvo que entren en la parte privada, van a ser actores y van a ser, digamos, colaboradores del juez. Ustedes no trabajan para ninguna de las partes, van a trabajar para la fiscalía. Con lo cual, normalmente lo que tienen que tener es esto en cuenta. El trabajo de ustedes es muy importante para poder aunar las pruebas, ¿sí? Además de los testigos, además de todas las pruebas que se hace, generalmente se usa una prueba pericial, que es el campo de ustedes. ¿Estamos hasta acá? A ver qué más. No entiendo la pregunta esta, porque es una, en el caso de Nisman, porque es una No, no. fusión. Ah, Lía había preguntado algo antes y yo a la clase pasada le había preguntado exactamente lo mismo a la profesora sí, Anabel, entonces le dije que cuando pregunté sobre el caso Nisman, Anabel me contestó eso también, de que siempre es la fusión de la molécula de plomo, bario y antimonio, claro. porque ella dice que es un punto en el universo que se encuentra y que nunca pueden estar separados, que si están separados es porque no es Es lo que residuo yo de les digo, pólvora. puedo tener plomo y no quiere decir nada eso. Yo puedo decir, no, yo estuve Claro, con mi primo que estuvo soldando, y lo estuve ayudando y le tenía para que soldara. claro, con las pruebas pasadas nos Claro, contó que eso pasaba muy seguido y que ahora ya no pasa nunca más porque el SEM-EDX no falla nunca. claro, ¿está? Por eso generalmente hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿sí? Porque generalmente, bueno, ahora vamos a ver un poquito la parte estadística y ahí les va a cerrar un poquito algo de todo. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó? Bueno, después les dejo un espacio pues si quieren hacer algún tema más. Ustedes van a preguntar por qué traje acotación esto. El tema es el siguiente. Me están llamando varios compañeros de ustedes ya hace un tiempo para los trabajos de campo y para la parte de algunos para las tesis, que ya intervienen unas cuantas. Y lo que noté, que ustedes en la carrera en ningún momento ven prácticamente casi nada de estadística, nada, nada. Con lo cual, las pruebas que hacemos y las pruebas que se hacen tienen que pasar rigurosamente a veces por un tratamiento estadístico, ¿sí? Ahora, si uno se pone en, digamos, en la conciencia de que el trabajo que están haciendo ustedes es un trabajo totalmente hipotético-deductivo, ¿por qué hipotético-deductivo? Si alguna vez leen, por ejemplo, lo que es la metodología de la investigación, en lo que es la metodología de la investigación, o sea, un método para poder investigar, para poder llegar a un resultado que sea fidedigno, uno lo primero que hace es, primero, tiene que tener una idea, plantearse un problema. Sobre el problema, por ejemplo, como esto, en el caso de Nisman, ¿fue un disparo? ¿Fue un suicidio? O sea, son hipótesis, está claro. Las hipótesis luego, yo puedo decir 50 hipótesis, ¿sí? Lo que pasa es que después tengo que tener métodos para poder corroborar esas hipótesis. Por ejemplo, yo les puedo decir ahora, sí, en la Tierra hay marcianos. Sí, bueno, lo tengo que probar. Es decir, para poder decir eso, lo puedo decir, porque cualquiera puede hacer ciencia.
Es mentira que solamente los científicos puedan hacer ciencia. Cualquiera puede hacer ciencia. Pero el tema es que cuando ustedes trabajan una disciplina tan exacta como esta, donde la prueba vincula a un acto delictivo, porque son justamente las dos conexiones que van a hacer que, en este caso, o el procesado quede detenido, o al revés, que alguien fuera liberado de una acusación, porque pueden ser las dos cosas. En este contexto, el método científico justamente me da las puntas para poder determinar si una hipótesis es valedera o no. ¿Hasta acá se entiende esto? Es decir, yo lo que digo lo tengo que probar. Y para probarlo tengo que tener una prueba que sea fehaciente, que la demuestre. Y que si me piden repetirla, ¿sí?, en distintos términos o en distintos equipos o situaciones, el resultado sea exactamente el mismo. ¿Está claro? Con lo cual, esa hipótesis, ¿sí?, se contrasta y de alguna manera es valedera. Entonces se llega a un resultado que es fidedigno. Y uno puede discutir y concluir que eso que dije es cierto. ¿Tá? Ahora, dentro de los métodos, hay algunos que pueden ser meramente descriptivos. ¿Sí? Solamente yo describo la situación. Otros que son correlacionales, en donde yo relaciono una variable con otra. Y otros que son explicativos, en donde generalmente cuando uno correlaciona, después puede explicar. Es decir, que uno sigue una serie de pasos que no los puede saltar, en las cuales yo no puedo explicar si antes no describí. ¿Está claro? A veces uno puede correlacionar y no puede explicar por qué esas variables están relacionadas. Hay que hacer más pruebas. Pero siempre uno tiene que seguir un camino definido. Y en todo esto, lamentablemente, aunque nos pese, está metida una herramienta que es la estadística, que nos va a servir para poder decir si esa hipótesis que yo mantengo es cierta o no. ¿Está claro hasta acá? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que me da la estadística? La estadística es una herramienta matemática, ¿sí? Y se vale de ciertos preceptos para poder justamente afirmar estas conclusiones. Y esa estadística se denomina inferencial. Inferencial quiere decir que a través de los hallazgos que tengo y ciertos test que yo puedo medir, yo llego a una conclusión en donde o acepto la hipótesis que propongo o la rechazo. Son las dos opciones que tengo, decir esto es así o no puedo decir que esto es así, ¿está claro? ¿Se entiende eso? Y yo puedo decir que en cierto nivel eso es cierto, o también con cierto nivel que no puedo comprobar que eso sea cierto. ¿Está claro? ¿Se entiende esto acá? O sea, yo no puedo, el tema que uno dice, bueno, hay un incendio. Si yo encuentro ciertos rastros, yo puedo decir que fue de alguna manera intencional por la presencia de acelerantes, pero ¿puedo decir quién lo hizo a ciencia cierta solamente con ese rastro? ¿Qué les parece? Torres y Liva, lo que pasó, No, por que no. ejemplo, ¿sí? Encontraron a alguien, bueno, pero hay que probar que esa persona fue la que originó el incendio. ¿Está claro? Sí, obviamente fue un incendio intencional, porque había ciertos pormenores en la investigación que definieron que fue intencional. Pero para poder conectar después la intención con el que realizó, de alguna manera, el que comenzó el incendio, tengo que también trazar un camino. ¿Está? Bien. No sé si usan el Excel, pregunto. ¿Tienen amistad con el Excel o están enemistados con el Excel? Bueno, les voy a mostrar, Lo son sé usar, algunas, no me ojo, gusta. esto no lo voy a tomar, escuchen acá, esto no lo voy a tomar. Solamente es una charla para que ustedes empiecen a tomar conciencia, que les voy a dejar a Marta material para leer, material básico para leer, pero que estas cosas las tienen que empezar a tener en cuenta para cuando el día de mañana hagan el trabajo de campo o hagan la tesis final, que son pormenores que justamente les pueden tocar y que de alguna manera les pueden tocar de cerca y los tienen que a veces utilizar. ¿Está claro esto? Bien. Voy a compartir pantalla. Profe, después, ya que la clase también contiene respuestas que nos sirven para el parcial, ¿la podrá subir?
Sí, 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 la estoy grabando. Una vez que la subo, después, Ah, deme tiempo porque la tengo que subir a YouTube y subirla, pero sí, después se la subo, sí. Bueno, sí, no pasa miren nada. acá. Gracias. El tema es, cuando uno tiene algo, una idea, por un problema, y quiere conocer algo más de eso, a eso se lo va a llamar variable, ¿sí? Que es generalmente una de las formas que puede tomar el problema, ¿sí? ¿Qué tipo de variables puedo tener? Puedo tener variables que son cualitativas, es decir, que solo implican una cualidad, o variables que son cuantitativas, que ya indican, ¿sí?, una cuantificación, un número. Dentro de las cualitativas, yo puedo tener las que son dicotómicas, es decir, que solamente me pueden dar dos posibilidades, por ejemplo, el sexo de un individuo, hombre o mujer, se terminó. ¿Está? Algunas que son policotómicas, por ejemplo, si yo hablo de cáncer, ¿sí? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que eso se mide generalmente cuando se hace una biopsia y se estudia un tejido, pero es cualitativo, porque uno generalmente ve la forma del tumor, ve las características del tumor, la cantidad de células que una vez también las puede contar, pero no es un conteo, no es contar las células, es contar aproximadamente un número de células que pueden estar afectadas en un tejido determinado. Entonces uno estudia el grado, por ejemplo, ¿está? Y eso, grado 1, eso es jerárquico. Entonces generalmente es ordinal, ¿sí? Y algunas, perdón, que me equivoqué con el ejemplo, algunas policotómicas son cuando pueden tomar más de un atributo. Por ejemplo, el color de pelo. Un individuo de pelo oscuro, negro, castaño, canoso, ¿sí? Eso es policotómico, porque en una descripción de, por ejemplo, el delincuente o el afectado, yo estoy diciendo el color del pelo, o el color de los ojos, o el color, por ejemplo, no sé qué yo, de la piel, ¿tá? De la etnia. Entonces yo digo, sí, era, ¿sí?, de tez morena, por ejemplo. Entonces estoy diciendo algo que es policotómico, no tiene solamente dos categorías, ¿sí? Y ordinal o jerárquico es cuando hay una jerarquía, donde algo es mayor que lo otro dentro de la misma variable. Por ejemplo, un título nobiliario, el grado que tenemos los docentes en la universidad, profesor titular, asociado, adjunto, JTP, ayudante, ¿tá? Es jerárquico. Entonces, hay distintas atribuciones y la variable toma la misma variable, que sería, por ejemplo, ¿sí? En este caso sería la jerarquía dentro de la unidad académica, ¿sí? Entonces toma distintos valores, ¿sí? Que fíjense que no son números, son órdenes. Esas son todas cualitativas. Y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando entre un valor de la variable y el otro no hay nada en el medio, cuando se pueden contar, por ejemplo, el número de hijos. Yo no puedo decir que tengo un hijo y medio. ¿Tengo uno o tengo dos? ¿O no tengo ninguno? ¿Está claro? Entonces, esas son discretas. ¿Sí? ¿Hay un arma o hay dos? ¿Sí? Hay, qué sé yo, casquillos encontrados en la escena, 7, no puedo decir 6 y medio. ¿Está? ¿Cuándo son continuas? Cuando toman infinitos valores y dependen del instrumento de medida. Por ejemplo, yo digo diámetro del cañón, ¿sí? O digo, por ejemplo, calibre. Entonces, eso lo voy a medir, tiene una medición, 44 milímetros, ¿sí? 38 milímetros. Entonces, tiene una medición que se mide con algo. El diámetro, por ejemplo, de un orificio de entrada de una bala, ¿sí? Lo puedo determinar, con lo cual eso es de alguna manera cuantitativo, ¿sí? Y es continuo, no es discreto. Número de orificios de bala. ¿Cuántos orificios puede tener? 3, 4, 5. Pero cada uno es un orificio. Eso es discreto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está claro? ¿Les van viendo los ejemplos? Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo variables que son discretas, ¿sí? Normalmente, cuando uno hace una prueba estadística, cuando hace un test o lo que sea, generalmente se pueden rankear. ¿Qué quiere decir esto? Que uno le puede dar a la variable números. Por ejemplo, sexo masculino, sexo femenino.
1 masculino, 2 femenino. Con lo cual, yo después puedo hacer trabajos estadísticos sin tener que estar contando uno por uno, sino agrupándolos. Es mucho más fácil, ¿tá? Ahora, en este caso, las variables que son generalmente cualitativas se grafican como si fueran a veces los gráficos que ustedes ven como gráficos de torta o gráficos de barras, ¿sí? Y los gráficos de barras generalmente son más exclusivos para las variables que pueden ser cuantitativas, ya tanto discretas como continuas. Yo acá traje un ejemplo cualquiera. Estos son valores. Supongamos que son valores de, por ejemplo, mediciones de orificios que se puedan dar en lugares en donde ha habido disparos de distintos calibres. Y yo quiero de alguna determinar, yo tengo, por ejemplo, yo supongamos que yo sé que cierto rango en el orificio de entrada puede corresponder a determinado calibre, dependiendo obviamente de la distancia del disparo, ¿sí? Supongamos que hay un, no sé, qué sé yo, como ha pasado a veces en Estados Unidos, y acá ha pasado también en Argentina, en muchos países, alguien que con un arma entra a un lugar y empieza a disparar a mansalva, ¿sí? Que está en el medio y empieza a disparar alrededor. Generalmente la gente está equidistante, ¿sí? Y se empiezan a alejar a medida que empieza a ocurrir el evento, y yo quiero determinar si todas esas municiones corresponden a la misma arma, y dependiendo del lugar donde estaba la persona, si estaba más cerca o más lejos en relación a, por ejemplo, el diámetro del disparo en respecto al orificio de entrada. Y tengo estos valores, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Muchas cosas, muchísimas cosas, ¿sí? Pero como mi proposición es determinar si el rango que yo tengo va a depender de esto, primero tengo que analizar varias cosas. Acá tengo todos los valores. Bueno, algo que puedo analizar primero es los mínimos y los máximos, porque no lo sé. Fíjense que yo acá tengo 75 valores, porque el primero, ¿sí? Es la categoría. Primero es la categoría valores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner que estos son diámetros, ¿sí? Vamos a ponerle diámetros. Por ejemplo, cualquier cosa, ¿sí? No importa el ejemplo, importa que entiendan el procedimiento. Bueno, me voy al Excel, me paro en una celda, con el igual le estoy diciendo al Excel qué función le voy a poner. Yo las funciones ya las sé, pero si no las pueden buscar. La función le pongo el valor mínimo. Pongo un paréntesis, fíjense que ya el mínimo me lo puso en mayúscula, ¿lo alcanzan a ver ahí? El min que yo puse en minúscula ya me lo está poniendo en mayúscula. Y ahora selecciono el rango. Que el rango es para todo esto, ¿sí? Entonces, si le doy Enter, me dice que el valor mínimo, ¿sí? Esto también lo que puedo hacer es, si quiero, ponerme acá, hacer un control más, para que me deje la columna de la derecha libre, la izquierda, perdón, y le pongo valor mínimo. Y acá le voy a poner máximo. Una forma de hacerlo es seleccionar esto. Acá lo que hago es, miren, con F4 lo fijo en fila y columna y le doy Enter. Si yo lo corro hacia abajo, ¿sí? Vamos a ponerlo hasta ahí para que me corra. Fíjense que me pone el mismo valor y la misma función. Pero yo acá, en vez de min, me puedo parar ahí y ponerle max. Y fíjense que me da el valor máximo, no el mínimo. ¿Lo ven ahí? O sea que el mínimo diámetro es de 14,6 y el máximo es de 78,1. ¿Sí? Ahora puedo calcular, por ejemplo, el promedio. ¿Sí? Dentro del apartado estadístico hay medidas que son de tendencia central. ¿Qué quiere decir tendencia central? Que me indican dentro de la distribución de todos los datos, porque fíjense que acá, si el mínimo es 14,6 y el máximo es 78,1, hay una cantidad de valores que se alejan entre sí. ¿Tá? Pero yo quiero calcular dónde está el centro más o menos de la distribución. Bueno, acá me dice que si yo acá en vez de min, miren, se lo cambio. Esto lo puedo hacer uno por uno o hacerlo así. Yo ya estoy acostumbrado, lo hago así. Le pongo promedio, fíjense que me lo pone con mayúscula ya. Le doy Enter y me pone el promedio 14,6, ¿sí? Supongamos que los valores que tengo acá, en diámetros, ¿sí? En esto, estén, supongamos, en centímetros. No, milímetros.
Vamos a ponerle, ¿sí? Quiere decir que el valor del promedio también está en milímetros. ¿Está claro? También. Tanto el mínimo, vamos a ponerlo así, esto podemos copiar hacia abajo, están en milímetros, todos. Puedo calcular otra cosa que es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor central, pero ¿qué diferencia tiene con el promedio? Cuando uno calcula el promedio está influenciado por los valores extremos. En cambio, la mediana no. La mediana es el valor central. Porque ¿cómo se construye la mediana? Se toman todos los valores, se ordenan y se busca el valor del centro. ¿Está? Con la mediana, yo me paro acá, no me acuerdo cómo se escribía la mediana, voy a tratar de escribirlo, creo que es mediana, acá está, mediana. ¿Sí? La elijo de acá, ¿ven? Mediana. Le doy Enter y me pone 48,6. Otro valor es la moda, o también llamado modo. ¿Qué es la moda o el modo? Es el valor que más se repite. Entonces acá, voy a ver cuál es ahora, no me acuerdo. Moda, está acá abajo. Vamos a ponerle este que es lo mismo. 55 es la moda, ¿sí? Todos estos, todos están en milímetros, ¿sí? Ahora, fíjense que yo tengo muchos valores, pero yo quería calcular rangos, no quería todos los valores. Bueno, yo puedo hacer una cosa, sabiendo cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo, puedo calcular el rango. ¿Sí? ¿El rango qué es? El rango es igual a el valor máximo menos el valor mínimo. Pero puse esto y no puse igual. Pero ¿por qué no voy a poner igual? Ahí está. El rango es el valor máximo menos, ahora sí, el valor mínimo. El rango es 63,6. Ahora, ¿en cuánto divido a esta población de datos? Y bueno, la puedo dividir cada 10 milímetros, ¿no? Entonces yo puedo poner, el mínimo sería, y esto lo construyo acá, pongo el límite inferior y pongo el límite superior, ¿sí? De ese rango y de esa serie de valores. El mínimo lo voy a poner en 10 y el máximo lo voy a poner en 20. A ver si tengo, son 60, sí. Bien. Entonces, acá le puedo decir que, vamos a suponer que yo puse cada 10 el rango, ¿no? Cada 10, cada extremo, de 10 a 20, de 20 a 30. Para no hacerlo automáticamente, le digo que me tome este valor y que acá, a este valor, me le sume este valor. Y este valor lo fijo en fila y columna. Después, esto lo tiro hacia abajo, esto lo tiro hacia abajo, y en teoría aparece solo, ¿ven? Fíjense, hasta acá sería. De 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70 y hasta acá sería. ¿Sí? Porque el que más que tengo, fíjense que es de 78,1 es el máximo. Uno más tengo que hacer. Uno más. ¿Sí? Eso siempre tengo que mirar el rango, siempre. Ustedes van a decir, hay una fórmula que se llama fórmula Sturgeon para poder determinar cuál sería este valor. No los voy a complicar. Uno también lo puede hacer a la vista esto. Yo quiero determinar si rangos de cada 10 milímetros. Bárbaro. Hasta ahí estamos. Ahora, una forma sería agarrar esto, imprimirlo y contar uno por uno y fijarme, ir tachando cuántos van de 10 a 20, cuántos van de 20 a 30. ¿Se entiende esto? Eso sería una forma. La otra forma, que es mucho más fácil, es de acá, pararme acá y decirle frecuencia. Que el Excel me lo va a hacer solo. Entonces, me paro en la fórmula y me pide datos. ¿Sí? ¿Qué datos? Y estos. Los datos que yo quiero calcular la frecuencia son estos. ¿Sí? Bárbaro, perfecto. ¿Qué grupos? Grupos son estos los grupos. Pero tomo, fíjense, el máximo. No tomo el mínimo, porque el Excel lo que va a hacer, me toma el mínimo
ya lo sabe, porque ya le puse el máximo, o sea que el próximo es el máximo del otro. Y le doy a aceptar. ¿Qué pasó? Fíjense que me puso el primero solo, el resto no me lo puso. ¿Qué tengo que hacer con esto? Como es una fórmula concadenada, lo que tengo que hacer es seleccionar, pintar todo esto y pararme acá. Si me paro ahí, ¿ven que me lo puse todo ahí como si fuera en dos colores? Aprieto Control, Shift, Enter. Y automáticamente me puso todas las frecuencias. Quiere decir que orificios de 10 a 20 hay 4. Orificios de 20 a 30 hay 7. Orificios de 30 a 40 hay 13. Así sucesivamente. ¿Lo entienden lo que hice? Entonces, de acá puedo determinar, justamente, si supongamos que fuera el mismo tipo de calibre, la misma arma, el mismo individuo, yo puedo decir de todas estas personas, si aproximadamente a qué distancia estaban. ¿Se entendió? ¿Quedó claro para qué me puede servir esto? Por ejemplo, es una hipótesis, pero es una hipótesis válida para este tipo de trabajo que estamos viendo ahora. ¿Está? Ahora, también lo puedo graficar, ¿sí? Lo puedo arreglar, el Excel me deja, es muy plástico para esto. Yo hace muchos años que utilizo Excel y la verdad que es del Microsoft Office, para mí es lo mejor que tiene, lejos, ¿sí? Bueno, lo quiero graficar, ¿qué hago? Bueno, para graficarlo, tengo un pequeño inconveniente. Si yo le pongo esto, me va a graficar 3 columnas. Entonces lo que puedo poner es acá, copiar esto que tengo acá arriba, le puedo poner límites directamente, y acá le pongo 10, 20. Y cuidado con esto, porque miren qué pasó, ¿qué me puso? Cuando le puse 10, 20, con un guión. En vez de un número, ¿qué me puso? ¿Ven? Una fecha. Porque el Excel entiende que es una fecha. ¿Cómo hago para arreglar esto? Le tengo que poner un asterisco, ¿sí? Y después poner 10-20. Entonces ahí ya no me pone eso. Puedo poner este o puedo poner, que es mejor, este otro. A ver si me lo toma o no. Este, no. Este. Pero, no me da bolilla. No quiero este. Ahora sí. ¿Sí? Fíjense que me puso 10-20 ahí. Y ahí puedo poner de 20 a 30. De 30 a 40. De 40 a 50. De 50 a 60. De 60 a 70. Y el último era de 70 a 80, ¿no? ¿Está? Y ahora directamente, para no copiar, le pongo que me ponga igual a esta celda. Y si lo copio hacia abajo, me lo copia así. ¿Está? Acá le pongo frecuencia. Y ahora hago el gráfico. Selecciono todo, ¿lo ven? Le pongo insertar. Vamos a usar un gráfico de barras. Y me pone un gráfico de barras en donde puedo determinar, fíjense que la frecuencia mayoritaria que está entre 40 y 50. Si yo, vamos a suponer que yo decía que la mayoría de las personas cuando ocurrió el evento estaban a distancia X que corresponde a un orificio de entrada de 45 centímetros, por ejemplo. Estoy en lo cierto. Porque, y además, si voy a la parte estadística y lo veo acá abajo, tanto el promedio como la mediana como la moda no difieren significativamente. ¿Está? ¿Hay otras formas de hacer esto? Sí, millones. Hoy en día hay muchos paquetes estadísticos. Hay un programa estadístico que se denomina SPSS. Muy bueno, porque justamente tiene, lo único que tiene de malo el SPSS, yo lo utilizo, es cargar los datos. Una vez que uno tiene la matriz de datos, es muy fácil después trabajar y todo esto que hice ahora a mano lo hace automático. La pregunta es, ¿el Excel también lo hace automático? Sí. Hay una forma en opciones en donde si voy a complementos, yo le puedo decir al Excel qué complementos de Excel quiero, ¿sí?
Entonces, yo voy acá y le digo que me ponga herramientas para análisis y le pongo aceptar, ¿sí? Fíjense que cuando voy a datos, acá me aparece algo que se llama análisis de datos, ¿sí? Si voy a análisis de datos, por ejemplo, una forma, le puedo decir que me haga estadística descriptiva, justamente lo que hice recién. Le pongo el rango de entrada, todos los datos que tuve, le digo que el rango de salida, no, vamos a poner una hoja nueva. Los rótulos en la primera fila porque le puse la primera fila como datos. Y que me ponga un resumen de estadísticas, ¿sí? Y un nivel de confianza del 95%. Y le pongo aceptar. Y fíjense que me da todo lo que yo calculé recién, más otras cosas más. Ven que me da el rango, el mínimo, el máximo, el nivel de confianza, la probabilidad, la media, la mediana y la moda. ¿Lo ven? Es decir, que esto también, fíjense que Excel, hay algunas cosas que las hace solas, que no hace falta hacer todo esto, ¿sí? Y lo que me preguntaban hoy en relación a sensibilidad y especificidad, que también se puede resolver con esto, es una forma muy fácil. Vamos a suponer que yo tengo una prueba, ¿sí? Que para análisis de pólvora, ¿sí? Vamos a suponer que la prueba tiene dos valores, o es positiva, fíjense que ya no es numérica, o es negativa, ¿sí? Negativa, ¿sí? Y vamos a suponer que de la prueba yo tengo los que realmente se hizo el disparo y en los que no se hizo el disparo. Por ejemplo, que yo lo sé fehacientemente. Y mido a ver si mido la prueba, a ver qué características tiene. Vamos a suponer que acá tengo 60, acá tengo 8, acá tengo 26 y acá tengo 58. Por ejemplo, por poner cualquier número, ¿sí? ¿Qué les parece esta prueba? Si ustedes hicieran esta prueba, ¿sí? Y supongamos que les da positivo, esta persona ya tendría la culpabilidad o usted puede decir, y no, realmente no puedo decir si es culpable o no. ¿Qué les parece? Por esos números Yo que tienen ahí. considero que no necesariamente. ¿Por qué? Supongamos yo ¿Y soy por el qué? juez. Y le Claro, sí, pregunto, ¿por qué pero ustedes como peritos me están diciendo que con esta prueba no pueden decir que la persona que se hizo un análisis con esta prueba en realidad disparó o no? porque es, a ver, no sé si es que disparó o no, pero no necesariamente tiene que ser el autor del hecho, porque siempre en criminalística eso es, a ver, lo que nos explican a nosotros es que no es una sola prueba, son varias Bueno, que pero supongamos que determinen. yo tomo esta prueba como para que ustedes la única prueba que tenían para medir era esta. Me dicen, bueno, yo hice la pericia con esta porque no tenía otra, ¿sí? Es la única prueba que tengo para hacer, ¿sí? No vamos a caso real, ¿se entiende esto? Yo me Sí, refiero no me solamente a la convence, pero ahí prueba. sí. Yo me refiero a la prueba en sí. ¿Esta prueba serviría como una prueba Sí. fidedigna para decir que fue el autor del hecho o me suena la duda? Vamos a una cosa, A miren. mí no me convence, pero yo sé que sí porque es una prueba estadística que no hay como estadística. No, la estadística te puede dar la veracidad del hecho, pero no siempre. Miren, vamos a hacer la suma así No, no, por eso a y mí vamos no a me hacer la convencería suma solo de esta esto, pero manera, bueno. miren, miren. ¿Sí? Fíjense que si yo sumo ahora, ¿sí? Estos dos, o yo sumo estos dos, me tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Y hoy me preguntaron, y por eso lo traigo a cotación, el tema de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Y yo les diría que esta prueba es muy sensible, pero es poco específica. Es decir, esta prueba me puede servir para poder identificar de alguna manera que el arma se disparó, pero nada más. No me puede servir para unar a un autor del hecho, porque justamente es poco específica.
Es una prueba que, de alguna manera, puede ser de orientación, pero no de certeza. No me sirve para Claro. certeza. ¿Sí? Yo quería decir eso, como que no puedo Claro. determinar que Me esa sirve para persona fue, orientación, pero para sí que certeza puede no. ser. Ahora, Claro. ¿cómo lo determino? Bien, si yo quiero calcular la sensibilidad de esta prueba, la sensibilidad la voy a hacer como el cociente entre la cantidad de datos para los cuales la prueba dio positiva en relación a todos los que debería de haber dado positiva. Y fíjense que me da un 88%, ¿sí? Porque esto obviamente, tanto sensibilidad como especificidad, se miden en porcentaje. ¿Hace falta ponerlo por 100? Con Excel no, porque yo le puedo poner porcentaje y fíjense que ya me lo da en porcentaje, automáticamente, no hace falta. Voy a calcular la especificidad, miren. Vamos a ver la especificidad, que eso es lo que a mí me interesa más. Porque es sensible, pero voy a ver si es específica. Entonces, si voy a la especificidad es la cantidad de individuos para los cuales la prueba me da negativa, es al revés esto, dividido el total de los cuales no debería de darme positiva, o sea que dio negativa. Y me da un 69%, muy bajo, muy bajo. ¿Está claro? Con lo cual esta prueba, evidentemente, no me sirve como una prueba de certeza o una prueba altamente específica si uno lo quiere ver en el diagnóstico. ¿Tá? Pero recuerden que estas palabras de sensibilidad, especificidad, certeza, y a veces se confunden cuando uno hace el diagnóstico clínico o cuando hace pruebas para poder verificar justamente el testeo de una prueba que pueda ser o no una prueba de relevamiento en el caso de lo que es el examen pericial. Pero es que acá ponen algo. Pasa que no sé por qué el chat, alguien que me lo lea, porque no lo puedo abrir. Cuando tengo abierto el Excel no lo puedo abrir. ¿Cuál sería el porcentaje para que una prueba sea de certeza? Pregunta Lía. Y normalmente para que una prueba sea certeza tiene que ser mayor del 90%, te diría. Es decir, tiene que ser este número mucho más bajo. Fíjate que si yo acá le pongo un 2, ¿ves que aumenta? Porque ¿qué sería esto? Me dio negativo y disparó. ¿Qué me dice? ¿Es un qué? Que no disparó. ¿Pero qué es? ¿Es un falso qué? Positivo. No entiendo. Dio negativo y en realidad disparó. Es un Es un falso falso negativo. negativo. Es más, la tasa de falsos negativos, en realidad, si ustedes lo ven, es el complemento de la sensibilidad. Es decir, si yo a 1, porque lo tengo en 100, ¿no? Le resto este valor, me da un 3,2%, que es el complemento de esto. En cambio, algo muy importante, la tasa de falsos positivos, por eso es importante esto, es el complemento de la especificidad. Fíjense que acá yo estoy diciendo que tengo un 31% de falsos positivos. Persona que me está diciendo que de alguna manera, ¿sí?, yo los puedo acusar y sin embargo no dispararon. ¿Está claro esto? Porque esto que está acá, este 26 que está acá, es una tasa muy alta de falsos positivos. Si yo acá, por ejemplo, vamos a suponer que acá tengo 500. Fíjense que ahora la especificidad se fue al 95,1% y bajó considerablemente la tasa de falsos positivos. Esta prueba me puede servir como prueba de screening o como prueba confirmatoria, cualquiera de las dos. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Fíjense que esto, hay test estadísticos para medirlo, que es el test de chi cuadrado, que uno mide justamente en estas tablas de contingencia si las variables están relacionadas o no. Para eso me sirve chi cuadrado, ¿sí? El test de media o el test de student se utiliza generalmente para ver diferencias entre promedios o medias aritméticas, ¿sí? Y más adelante, bueno, seguramente entran en campo, generalmente el test de Fisher es muy útil para ver cuando yo quiero ver la variabilidad entre dos determinaciones, ¿sí? Hay mucho para hablar de esto, estadística es una materia prácticamente o cuatrimestral o anual, ¿sí? Yo es un pantallazo que les estoy viendo para que empiecen a ver que esto es necesario, ¿sí? Bien, ¿preguntas?
Esto recuerden que no lo voy a tomar, esto no va a ser un tema de examen, pero sí les voy a dejar bibliografía para que lean, ¿sí? Para que estudien y para que tengan material de estudio para seguir la carrera en los años posteriores, ¿sí? Porque después la van a Profe, necesitar seguro. Sí. Anabel dijo como que entraba en el segundo parcial. ¿Tampoco entra en el segundo ¿El parcial? qué? ¿Esto? Este tema. No, esto no, esto no. No, esto Ah, no lo bueno, voy a bueno. tomar. No. No, porque esto es Capaz yo algo que a entendí mí me mal. interesó, por lo menos este año, incorporarlo, ¿sí? Como una cuña. Ya yo creo que el año que viene sí, lo voy a poner como algo parte de la asignatura, lo voy a hablar con la gente que está, justamente con Hernán, que está en las tesis, y bueno, y si me dan el ok, sí, lo voy a poner como parte de la asignatura, porque me parece algo importante, algo necesario, que tengan, aunque sea un taller o un curso de esto, porque si no después les pasa eso, que cuando llegan los trabajos de campo, a la tesis final, justamente les falla la parte estadística. ¿Mm? Bien, ¿consultas? Semana que viene recuerden que tienen el parcial, que va a ser similar al que tuvieron en el primer cuatrimestre con la connotación de estos temas nuevos, ¿no? Pero que bueno, que sigue el mismo procedimiento. Puede ser choice, puede ser verdadero o falso, puede ser alguna imagen, etcétera. ¿Tá? Hay que conectarnos con... No, Ah, bueno. no. Yo les voy a dejar un chat ahí por si hay algún problema, pero recuerden que yo voy a estar en mesa, o sea que escriban ahí si pasa algo y después yo les contestaré. ¿Sí? Voy a tratar de ir y venir desde la sala de Zoom. No sabemos todavía, no me pasaron todavía listas de finales, pero no sé. No les puedo decir ahora porque no sé. Profe, y el final no lo podemos rendir nosotros hasta que no tengamos la práctica, ¿verdad? Y yo Ni había siquiera la puesto parte como, teórica. claro, yo había puesto como condición, eso después hay que, me tiene que decir Lorena a ver qué va a pasar, pero habíamos puesto como condición que por lo menos hasta no tener, yo puse en esta materia, si ustedes se fijan en el programa, al final de la materia puse un agregado que es subsanado de alguna manera en algún momento, porque no sabemos todavía cuándo, si la presencialidad, ¿sí? Se deberían de evaluar los prácticos de las dos asignaturas, ¿sí? Con lo cual, por lo menos, tendríamos que esperar hasta el año que viene para que puedan ustedes rendir el final, ¿sí? Claro, porque mi pregunta era más que nada porque como yo también tengo química 1, y bueno, obviamente son 2 finales, saber si por lo menos podía dar la parte teórica o si ustedes preferían que no. Por ejemplo, el profesor de accidentología nos había dicho que prefería que no lo diéramos hasta que no tuviéramos la práctica, pero no sabía si eso acá era una preferencia o una más que nada exigencia, digamos, por No, así acá es decirlo. más una exigencia porque ya está puesta en la segunda materia como, como una condición de que tienen que regularizar los prácticos para poder dar los finales. Sí. Dale, genial, ¿Sí? Así que bueno, no perdón. se apuren. De última, bueno, tenés química 1 para dar, esa sí la podés dar. Y yo te diría Pero además no que está en la des esa práctica. química para después poder dar esta. Porque hay Sí, sí. ciertas puntas que sí son comunes. No, es que igual si no, no nos dejan tampoco, porque Claro, esta es la que segunda son de química aplicada correlativas. 1. Entonces mi pregunta era si podía dar química aplicada 1 o si no podía. No, por eso, por las condiciones de este año, hasta que no se haga ese Espero. seminario o taller donde se puedan hacer, porque la idea es, ustedes no van a, seguramente, porque no podemos hacer todos los prácticos, no. La idea es hacer un taller para Química 1 y un taller para Química 2. El otro día me preguntaba justamente la decana eso, ¿sí? La secretaria académica, Lorena. Y yo le decía que por lo menos un encuentro para cada uno, donde se puedan ver ciertas pruebas de forma mostrativa, pero por lo menos que las puedan ver, ¿sí? Que tengan idea de Igual no cómo se se hace. puede dar final de química 1 sin la práctica, lo mismo que para los que promocionamos. No podemos promocionar hasta que no hacemos ese taller, ¿o no? Esa Exactamente. era mi pregunta, Mm, claro. sí, O sea, química 1 está programada final para los de años anteriores, no para nosotros. claro, Bien, esa era mi exactamente. pregunta. Que no sabemos todavía si se va. Porque hasta el año anterior, como bueno, fue promocional y la mayoría promocionaba, bueno, el año pasado quedaron unos cuantos. El año pasado quedaron varios para final, sí. Tanto en Química 1 como en Química 2. Pero nosotros suponemos que es una corredera de lo que viene como un dominó desde química en adelante, realmente con las exactas. Estamos teniendo problemas con las exactas, chicos, con todas, con química, con física, con estas, porque es un dominó, es como que van arrastrando ciertos puntos de cada una y terminan al final haciendo agua
con la mayoría, pero bueno. En algún momento van a tener que arreglarlo eso, ¿sí? Yo creo que a nivel... Yo esta asignatura, junto con la Química 1, quiero pasarlas que sean anuales, o sea, que sea una sola y anual, ¿sí? Y que en vez de estar en tercero, esté en cuarto. La idea mía es que esté en cuarto año, no en ¿No sería tercero. mejor que estén juntas con química de primero? Porque te quedan un montón de tiempo en el medio que vuelan Sí, los o si conceptos. no, o en cuarto o en segundo. Y física pasarla a tercero. Porque accidentología tienen en cuarto. No, lo tenemos Entonces, ahora. otro de los enroques que se Primer pueden cuatrimestre hacer tuvimos. es tener química, la química aplicada en el segundo año, o sea, cambiarlas de año, y la física pasarla a tercero, que quede más relacionada con accidentología que está en cuarto. Esa es la otra que se me había ocurrido a mí. Pero hay que hacer un baraje de Y pasa materias. que también es una práctica que capaz se pierde hasta llegar a cuarto y después recibirte, y es Mm, una materia bastante importante, o mm. sea, son materias Lo que importantes pasa es que estas hay dos. muchos que están haciendo las tesis con estas cosas. Ese es el tema. Claro, a mí me pasa eso, es que a mí me gusta mucho estas dos materias y que yo quiero por lo menos hacer la práctica o algo de la práctica como para decir, bueno, me decido hacer mi trabajo de campo, mi tesis sobre esto, y me cuesta un montón, porque como yo no sé cómo se hace, no sé si me estoy enroscando la vida o no, Y y sí. no tenemos mucha Mirá, guía, yo la te verdad. digo, yo tengo tuve unos chicos que trabajaron con gel balístico. Eh, hay otras chicas que están por dar ahora que lo están haciendo con incendios, con acelerantes. Otro Sí, ya sé. grupo lo están haciendo con sangre artificial que lo hicieron conmigo en el laboratorio. El otro día me escribió uno de los chicos para hacerlo con venenos, que ahí es más complicado. Ahí no se me ocurre mucho de la parte toxicológica para ver en cadáveres. Más que todo por manejar las pruebas y todo, es más complicado. Pero bueno, pero sí, muchos están orientando a la parte química, muchísimos. Y, Porque es, profe, sí, ¿y a usted le molesta que le hagamos consultas considerando ya que tampoco tenemos la parte práctica? Ya que no, a mí me está costando un montón elegir un tema, porque no sé si me estoy metiendo en una boca de lobo o qué, no, que me y consulten, no, porque tal vez no los pueda ayudar porque en realidad acá en Mar del Plata hay muy poco campo para hacer, ese es el único problema, es lo que yo les claro, decía. Pero bueno, sí, no, yo no tengo problema, consúltenme lo que gracias, necesiten. Sí, 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 hay muchos que me están utilizando como asesor para las tesis. Sí, no lo tengo problema. utilizan. Bueno, Gracias. vemos la semana que viene. Sí, estudien, por favor, lean el material que les di, porque seguramente va a haber cosas de los materiales y de lo que hablamos en clase, lo que se repitió, los fundamentos de las técnicas, ¿sí? Lo que hablamos hoy. Pero esos puntos son los que después tienen que quedar para que después puedan complementar por lo menos con el final, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Descansen y estudien, ¿sí? Y el jueves, bueno, a las 6 van a tener el cuestionario para poder resolverlo, ¿sí? Después seguramente por aviso antes, cuando ya tenga el cuestionario definido y todo, y las preguntas, etcétera, les voy a avisar bien el número de preguntas y el tiempo que tienen para hacerlo, para que ustedes se puedan manejar, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y dejo esto después grabado para que lo puedan ver. Buenísimo. Chau, chau.